mirar que aquí hay una cantidad de problemas morales y éticos, como ya lo hemos venido hablando, que hay aquí una cantidad de violaciones a la ley de Dios, inclusive que te dejan por fuera del pacto de la gracia, aun y cuando tú lo hagas para tratar de obtener un objetivo bueno, como es el acabar con un virus que está destruyendo la humanidad. Pero hay una diferencia muy grande entre tú recibir una transfusión de sangre de una persona viva, cuando eso se podía hacer, porque ahora la cosa es a otro precio con el 666. Sin embargo, es muy distinto cuando matan a alguien para sacarle sus órganos y tomar esas células de sus órganos y convertirlas en una línea de producción para elaborar un medicamento que pretende darte anticuerpos. Eso es bastante bizarro, ¿verdad, hermanos? En el segundo caso estamos ante un asesinato. Es indudable que aunque no fue cometido directamente por el beneficiario, el que recibió la vacuna no fue y mató con sus propias manos a esos bebés. De todas formas, el asesinato ocurrió en el año 1973 y 1985. Sin embargo, la persona es beneficiaria del crimen, y el hecho de que sea beneficiaria del crimen la hace tan culpable ante los ojos de Dios como aquel que cometió el crimen directamente, con el agravante de que aquella persona asesinada era totalmente inocente. Aquí no estamos ante alguien que es culpable o que ha cometido un delito. Estamos ante alguien que no se necesitan pruebas para demostrar que es inocente, porque estaba en el vientre materno, era un bebé, todavía no había cometido ningún delito. Por tanto, era inocente. Entonces, todos aquellos que se benefician indirectamente del asesinato de ese bebé son tan culpables como los que activamente lo mataron. ¿Verdad, hermanos? Para Dios no hay diferencia entre alguien que mata a una persona directamente y alguien que se beneficia, sea directa o indirectamente, del asesinato de esa persona. Ambos son igualmente culpables ante la justicia divina. Miremos el caso, porque la palabra nos lo revela demasiado claro. Yo no tengo que inventarme nada, y ustedes van a ver si lo que yo digo me lo invento yo o lo dice la palabra de Dios. En este caso, la palabra de Dios declara culpable a todo aquel que se beneficie de la sangre inocente de una persona. Ese ser humano es declarado inmundo e inmoral ante los ojos de Dios, y por tanto, todos debemos abstenernos de ser parte de cualquier crimen cometido en contra de alguien inocente. Por eso el mensaje del segundo ángel es que hay que salir de Babilonia, siendo Babilonia un sistema religioso corrupto cristiano que en el pasado mató a cientos de millones de cristianos que fueron etiquetados injustamente como brujos o herejes, cuando en realidad eran personas que no obedecían los dogmas del Papa de Roma. Las personas que permanecen en el falso sistema religioso cristiano llamado Babilonia son beneficiarios indirectos de esos asesinatos cometidos por el sistema babilónico cristiano. Por eso Dios los llama a salir de Babilonia, porque viene la justicia divina en contra de los asesinos, y todo aquel que haga parte de ese sistema es declarado también ante los ojos de Dios como asesino. Leamos el caso de Judas, ¿verdad, hermanos? Vamos a estudiarlo de nuevo. Miremos en Mateo capítulo 27, versículo 4 al 5, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando Judas las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Vamos a mirar esto cuidadosamente, ¿verdad, hermanos? Ante la justicia mundana de hoy en día, Judas no mató directamente a Jesús, ¿verdad? Por tanto, Judas no pudiera ser condenado a pena de muerte, ¿verdad, hermanos? Él no lo mata con sus propias manos. Sin embargo, Judas entiende su terrible pecado. Él fue beneficiario indirecto del asesinato de Jesús. Pero todavía hay más. Judas no tuvo la intención de que eso le ocurriera a Jesús, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado. La intención de Judas era buena. Volvemos al mismo punto. El fin justifica los medios. Yo tengo que pecar para lograr algo bueno. Es la ideología del demonio. Judas, ¿qué era lo que quería?
que Jesús fuera acorralado y se viera obligado a usar su poder divino y destruyera a todos los fariseos y se convirtiera en el rey de Israel. Era un objetivo bueno. Uno pudiera ver que Judas tenía una intención buena, ¿verdad, hermanos? A la final, él quería lograr la justicia de Dios sobre todos los que actuaban mal, aunque Judas también actuaba mal, ¿verdad? Sin embargo, él quería que Jesús de una vez por todas tomara el mando y empezara a castigar duramente a todos los pecadores. El fin de Judas era bueno, pero el medio por el cual Judas quería llegar a ese fin era torcido. Y esto es lo que se nos reveló en la vacuna. El buscar la sanidad colectiva es un fin bueno. Qué lindo fuera que todos fuéramos sanos y nadie se enfermara, ¿verdad? Pero el medio para lograrlo es torcido. Es un medio corrupto. Lo vemos, hermanos. Judas no quiso nunca que Jesús fuera asesinado. Esa no era su intención. Volvemos al punto de que hay un camino que le parece bueno al hombre, pero su fin es camino de muerte. Está claro, hermanos. Estamos de nuevo ante el concepto del dragón, que tú pretendas lograr las cosas bajo tu propia óptica, lo que a ti te parece. Yo voy a lograrlo de esta manera porque lo que yo quiero hacer es algo bueno, pero el medio que tú usas para lograr eso es malo. Estás violando la ley de Dios para lograr algo que a ti te parece que es bueno. Entonces vemos que viene maldición. Está bastante claro, ¿verdad, hermanos? Y sin embargo, Judas fue beneficiario indirecto de la muerte de Jesús. Por eso él dice que entregó sangre inocente. Y por eso él arroja las 30 piezas de plata en el templo. Judas lo sabía perfectamente, con todo y lo impío que era Judas, con todo y lo ladrón que era. Él reconocía que había actuado mal. Y eso es bastante interesante. A pesar de que Judas reconoce su pecado, su reconocimiento no puede ser entendido como un arrepentimiento. Esto es bastante interesante, hermanos. Judas entiende que cometió un gravísimo pecado. Y Judas sabía muy bien que no tenía redención. Aunque él entendía su pecado, ese entendimiento no quería decir arrepentimiento. Judas ya sabía que estaba lejos de poder obtener la redención. Esto contrasta mucho con el comportamiento de las personas cristianas de estos tiempos que pecan y pecan y pecan y piensan que siempre van a poder arrepentirse y no tienen una idea de que hay pecados que son demasiado ofensivos a Dios. Y ellos piensan que todo pecado debe ser perdonado por Dios, inclusive hasta el último momento de su vida. Pero veamos que Judas entendía perfectamente que hay ciertos pecados que cruzan un límite, el límite de la paciencia de Dios. Judas inmediatamente arroja en el templo ese beneficio que él obtuvo por haber acusado o entregado a Jesús ante los fariseos. Él entendió que ese beneficio era inmundo y estaba maldito, que era la prueba de su pecado. Sin embargo, de nada servía arrojarlo al templo, porque él ya había cometido su grave pecado. A pesar de que Judas se trató de despojar del dinero, el asesinato de Jesús no podía reversarse. Judas seguía siendo culpable de la muerte de Jesús, aunque él no mató directamente a Jesús, pero recibió un beneficio por la muerte de Jesús, aunque inclusive él nunca tuvo intención de que Jesús muriera. ¿Lo vemos, hermanos? Tú puedes preguntarle a un cristiano hoy en día sobre qué ocurre con este tema de estas vacunas hechas con ADN clonado de fetos asesinados hace 20 o 30 años. Y ellos te dirán, yo no tuve nada que ver en el asunto, ni participé en eso, ni me he beneficiado de eso. ¿Y será que eso es así? Dios lo ve de otra manera, ¿verdad, hermanos? Sí hay un beneficio, porque la vacuna es ese beneficio, y Dios ve a esa persona como directamente responsable
del asesinato de ese bebé. Entonces vemos aquí un primer ejemplo del por qué la vacuna sí se considera el 666 y por qué está rodeada de tantos pecados que son en sí una blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. En este caso, quienes recibieron y reciben aún las vacunas son indirectamente beneficiarios del crimen de esos dos bebés. Asimismo, esta vacuna tiene trazas de ADN clonado de esos dos bebés asesinados. Esas trazas de ADN clonado vienen a ser como esas 30 monedas de plata en las manos de Judas. Aunque esto está legalmente permitido por la ley, eso no quiere decir que está bien visto por Dios. Aquellos que recibieron la vacuna siguen teniendo la prueba de que sí son beneficiarios del asesinato de esos dos bebés. En sus células está la prueba, porque en sus células están las trazas del ADN clonado de esos dos bebés. Y esa es la prueba reina de que sí fueron y siguen siendo beneficiarios directos del asesinato de esos dos bebés. Ahora, aquí hay un ingrediente adicional que además es curioso. A diferencia de Judas, quien quiso deshacerse de esas 30 monedas de plata, arrojándolas al templo, resulta que quienes recibieron estas trazas de ADN clonado no pueden deshacerse de ellas. Y la ciencia no puede decir por cuánto tiempo esas trazas de ADN clonado permanecerán dentro de sus cuerpos. Es decir, que el crimen de esos dos bebés permanece y quienes tienen el ADN clonado de esos dos bebés en sus cuerpos son beneficiarios de esos crímenes, aunque con sus propias manos no los cometieron. No es de locos, hermanos. Miremos este otro asunto, porque Judas le entrega o le arroja las 30 piezas de plata a los fariseos o a los sacerdotes que están en el templo, que participaron con Judas en el juicio contra Jesús. Las 30 piezas de plata fueron arrojadas por Judas en el templo. Sin embargo, hoy en día el templo es el cuerpo del ser humano. Leamos en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Miremos esto, hermanos, es de locos. Tú pretendes tener el Espíritu de Dios dentro de ti mientras hay trazas de ADN clonado de bebés asesinados dentro de ti, que son estas dos líneas HEK293 y PERC C6, las cuales son las modernas monedas de plata, y tu cuerpo es el moderno templo de Dios. Es impresionante. Ahora, a diferencia de Judas, tú no puedes expulsar ni apartar esas trazas de ADN de tu cuerpo. Y la permanencia biológica de esas trazas de ADN en el cuerpo nos demuestran que es un pecado que no puede borrarse, ¿verdad? Como dicen la mayoría de los cristianos, que pueden pecar y pecar porque están bajo la gracia de Jesús, y resulta que ciertos pecados ya no se pueden borrar. Es decir, que la gracia de Jesús ya no está presente en ellos, lo cual quiere decir que ellos han invalidado el pacto de la gracia. Claro que el pacto de la gracia sí se puede invalidar, ¿verdad, hermanos? No es un pacto ilimitado. Hoy en día ocurre lo mismo que ocurría con el pueblo de Israel, quienes pensaban que el pacto que Dios había hecho con ellos no se podía invalidar por ningún motivo. Claro que Dios permanecería fiel a ese pacto, pero el pacto sí podía ser invalidado por ellos, no por Dios. Y por supuesto que si ellos invalidaban el pacto, Dios estaba en su derecho de anularlo. ¿Por qué el pacto que el pueblo